Hare Krishna. Bienvenidos a todos, a todas. Vamos a comenzar con esta charla, esta clase acerca del Bhagavad Gita. Quería saber si se escucha bien, si alguien me puede informar eso. Les agradezco. Haribol, Haribol. Si me pueden poner que se está escuchando bien, muchas gracias. Así vamos a ir comenzando. Vamos a cantar un poquito. Ay, gracias, Kanakangi, por avisar que se escucha bien. Bueno, vamos a cantar un poquito, unos minutos, como si la Prabhupada le gustaba. Jaya Madhava, esta canción tan hermosa. Entonces, ahí estamos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandanam Rajajana Ranjana Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandanam Rajajana Ranjana Jamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Gaura Premananda. Bueno, bienvenidas a todos. Muchas gracias, Chitrak Prabhu, por la invitación a este hermoso encuentro en el que podemos compartir las enseñanzas del Bhagavad Gita tal como es traducido y explicado por Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, ahí estamos. Gracias, Kanakangi, Nitai Premi, Ruchi, Haribol. Bueno, vamos a tratar de hacer este encuentro interactivo, así que sería bueno los que quieran escribir cosas en el chat para sentir que estamos más cerca, ¿no? Antes de comenzar, vamos a recitar los mantras de invocación, los mantras del Mangala Charana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha
Sri Rupam Sagrajatam Sahana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatyade Satarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Bande Sri Gurum Dinatarinan Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvaram Harihi Om Tat Sat. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Bienvenido Carlos, Cristina. Bueno, todos los que estén y quieran participar, pueden poner ahí algún comentario o algo así. Vamos a interactuar un poco. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Así que bueno, pido sus bendiciones para poder hacerlo de esa manera. Entonces nos toca para este encuentro, es el capítulo 6 llamado Dhyana Yoga. Este capítulo es muy interesante, está en la primera sección del Bhagavad Gita. La podemos dividir el Bhagavad Gita en 3 secciones. En inglés hay un juego de palabras muy lindo. Los primeros 6 serían live, vivir. Los segundos 6 serían love, amor, amar. Y la tercera parte sería leave, de dejar o abandonar. Entonces, en inglés sería live, love, leave. Es un juego lindo de palabras para que los que sepan inglés puedan acordarse de esas 3 L's, las 3 L's. Entonces nos toca el capítulo 6, el texto número 3, y vamos a comenzar con el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer entonces. Arurukshor Muner Yogam Karma Karanam Uchate Yogarudasya Tasyaiva Shamakaranam Uchate. Arurukshor Muner Yogam Karma Karanam Uchate Yogarudasya Tasyaiva Shamakaranam Uchate. Arurukshor Muner Yogam Karma Karanam Uchate Yogarudasya Tasyaiva Shamakaranam Uchate. Vamos a leer la traducción palabra por palabra. Arurukshor, que acaba de comenzar en el yoga. Mune, del sabio. Yogam, el sistema óctuple de yoga. Karma, trabajo. Karanam, el medio. Uchate, se dice que es. Yoga, el yoga óctuple. Arudasya, de aquel que ha logrado. Tasya, su. Eva, ciertamente. Shamaha, cese de todas las actividades materiales. Karanam, el medio. Uchate, se dice que es. Traducción y significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Si la Prabhupada Ki Jai. Dice así: para aquel que es un neófito en el sistema óctuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga,
se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Significado. El proceso mediante el cual uno se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen por diferentes nombres, pero en términos generales, la escalera en sí se denomina yoga y se puede dividir en tres partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina la etapa Yoga Rurukshu y el peldaño más alto se denomina Yoga Rudra. En lo que respecta al sistema óctuple de yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación a través de principios reguladores de la vida y a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividades materiales fruitivas. Todas esas actividades llegan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve experto en la práctica de la meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna, y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Ya vamos a leer de nuevo la traducción. Dice así: Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yoga rudasya tasyaiva shama karanam uchyate. Bhagavad Gita 6.3. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de este texto. Krishna está describiendo distintas formas de practicar el Ashtanga Yoga. Ashta significa 8 y Anga son partes o pasos. Entonces, dentro del Ashtanga Yoga, los primeros pasos se conocen como yamas. Seguramente muchos de los que estamos aquí practicamos yoga. Yo junto a mi esposa, junto a Premi, somos instructores de yoga, de Hatha Yoga. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso, cómo entender bien la práctica del yoga. Entonces los yamas son los códigos morales o conductas que nos permiten vivir en armonía con nosotros mismos y en la sociedad. Y estos se dividen en 5 principalmente, que ahora van a ver cómo se relacionan muy directamente con los principios regulativos que seguimos los practicantes del Bhakti Yoga. Entonces, el primero que va a estar acá especificado, Patanjali en sus Yoga Sutras habla de ahimsa. Ahimsa se conoce como no violencia, ¿no? La no violencia es muy importante para un practicante, la no violencia. La segunda es satyam, es la veracidad, satyam. Y en este punto quería detenerme un momentito cuando hablamos de veracidad. La veracidad es una cualidad muy importante que debemos practicar, justamente los que practicamos la vida espiritual. Todos lo deberían hacer, pero más seriamente los que estamos en un camino espiritual. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, Krishna va a hablar de cuáles son las cualidades de los brahmanas. Y va a nombrar 9 de ellas: Samo, Damas, Tapasa, Ucham, Kshantira, Janam, Evacha, Janam, Vijnanam, Ashtikyam, Brahma Karma, Swabhavayam. Y la primera que va a nombrar va a decir la veracidad. Qué importante es la veracidad. Y más hoy en día, ¿no? Vivimos en un mundo en el que está lleno de mentiras, porque la contracara de la verdad es la mentira. ¿Y qué sucede con estas mentiras? Seguro muchos de ustedes en sus cabezas estarán pensando en cosas de la realidad que tal vez sean
sean mentira o no. Los estudios dicen que cuando una persona, un grupo de personas dicen una mentira y continúan diciéndola por un tiempo prolongado, esta se convierte en verdad. Y luego, con el paso del tiempo, esa verdad, entre comillas, se convierte en una cultura dentro de una sociedad. Y cuando esa cultura que se establece en una sociedad pasa de una generación a otra, esto se convierte en una tradición. Fíjense qué peligroso es cuando algo comienza de esa manera, con la mentira. Y estas mentiras, justamente que son creadas, se refuerzan muchas veces en los vínculos familiares, en los vínculos de los amigos, de la amistad, en los colegios, en las universidades, principalmente en los medios de comunicación. Y esto hace que con el paso del tiempo hay cosas que ni siquiera nos cuestionamos. Alguien me gustaría que comparta en el chat algo que vivimos como una verdad, o que vivimos por mucho tiempo como verdades, pero que en realidad no lo son, ¿no? ¿Alguien que quiera poner algo ahí en el chat? Sería enriquecedor para compartir. Cosas que tomamos como verdades, pero que en realidad no lo son. Yo voy a dar algunos ejemplos, mientras tanto, hasta que aparezca alguno. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una mentira puede ser que la belleza se determina por cómo te ves. La sociedad impone eso. De acuerdo a cómo te ves, es la belleza que tenés. Pero ahí podemos entender que en realidad no es por cómo te ves, sino más bien por cómo sos, ¿no? Más que cómo te ves, cómo sos. Acá están poniendo algunos lo de la pandemia. Bueno, eso puede ser discutible o no, pero bueno, la realidad es que, bueno, algo está sucediendo, no podemos negar que el virus no existe. Después cada uno podrá tener sus conclusiones al respecto, pero es una situación en la que estamos todos inmersos. Acá Cristina dice también que venimos del mono, que descendemos de los monos. Bien, nacemos con esa realidad. O sea, crecemos en las escuelas, ¿no? El libro de Darwin, la evolución de las especies. Y crecemos creyendo eso, que no es más que una teoría. Cuando hablamos de una teoría, se habla dentro de un marco, ¿no? Que Darwin dice la teoría, no dijo esto, bueno, y demás. Muy bueno, gracias por el aporte. Otra, si tenés más, eres mejor y tenés más poder sobre otros. Muy bien. Otra, que justamente como que rico es el que más dinero tiene, ¿no? Podemos decir que hay otra frase que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Otras verdades que también crecemos con eso. O ser exitoso es tener un título universitario, o hay que casarse, si ya tenés más de 30 te tenés que casar y tener una familia, construir una familia que incluye hijos. Todas esas cosas que van siendo transmitidas y que no necesariamente son verdades. Les voy a contar una historia, espero que les guste, que tiene relación con la mentira. Había una vez la verdad fue a tomar un baño al río. La verdad fue a tomar un baño al río, entonces ¿qué hizo? Se sacó la ropa, la colgó en un árbol y se tiró a nadar. Entonces estaba ahí la verdad nadando. En eso llega, atrás de la verdad, ¿quién viene? La mentira. Y ve que la verdad está nadando ahí en el río. Y dice, voy a jugar un truco. ¿Qué es lo que hizo? Se quitó la ropa, la dejó colgada en el árbol y se puso la ropa de la verdad. A continuación, fue al pueblo y todos veían ahí justamente a la verdad, ¿no? Era la mentira disfrazada de verdad. Y todos la veían y la respetaban, la saludaban y demás. Ahora, cuando la verdad sale del agua, ve que ya su ropa no estaba. Y estaba la ropa de la mentira. Y dice, no, esta ropa no me la voy a poner. Y decide ir al pueblo
sin ropa. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando llegó al pueblo la verdad sin ropa, nadie la aceptaba, todos la criticaban, la velocidad. ¿Cómo está así desnuda? Mirá, ¿quién es? Empezaban a criticarla. No la aceptaban, no la tomaban en serio. Moraleja, en la actualidad estamos acostumbrados a disfrazar la mentira de verdad. Y ahí es aceptar. ¿Cuántas mentiras están disfrazadas de verdad? Y por otro lado también se condena la verdad desnuda. La verdad desnuda es condenada en la sociedad. Decir las cosas como son, decir las cosas tal como, sin alterarlas, ser veraz. Hoy en día no es un valor que está muy en alta estima, pero en tiempos védicos y los que estamos practicando eso, nos esforzamos por mantener la veracidad. Una historia que quería compartir con ustedes para que podamos entender dónde estamos situados y lo importante justamente de la veracidad. Después, bueno, dice, dentro de los yamas, como estábamos hablando, habla de Ashtreya, que es ser honrado, no robar, Brahmacharya, control de la energía, celibato, y luego Aparigraha, vivir con desapego. Esos son los 5 puntos dentro de los yamas. Y luego están los niyamas, que son los códigos o conductas que purifican la relación que establecemos con nosotros mismos. También son 5. Saucha, que es la limpieza tanto del cuerpo como de la mente. Luego está Santosh, que es la satisfacción, el contentamiento, la alegría. Tapas, que es la austeridad, la disciplina. Swadhyaya, que es cultivar el autoconocimiento. Y por último, Ishvara Pranidhana, que es la práctica de la devoción, el servicio a la divinidad. Entonces, estos son los principios que debemos seguir. Y como ustedes ven, están muy relacionados con los principios que seguimos, como el hecho de no comer ni carne, ni huevo, ni pescado, no practicar sexo ilícito fuera del matrimonio, no practicar juegos de azar y no intoxicarse, no tomar, embriagarse, fumar y demás. Entonces, luego de eso vienen las asanas. Las que son, esta es la parte física, la práctica del yoga, en la que ejercitamos el cuerpo, a través también un poco de la respiración, en la que hacemos todo tipo de posturas para estar equilibrados, buscamos el equilibrio, la estabilidad, la fuerza, elasticidad, ¿para qué? Para poder estar sentados, para más adelante poder meditar. Y en otra etapa están los pranayamas, que son el conjunto de prácticas o ejercicios respiratorios. Tal vez conozcan algunos, anuloma viloma, bástrica, respiración de fuego. En otras hacen así, otros tipos de respiraciones para mantener la energía vital, y se trabaja a través de la respiración. Hay muchísimos métodos de esto, y hasta este punto, o sea, yama, niyama, asanas y pranayama, podríamos decir que sería la primera etapa, cuando Krishna está hablando así de la primera etapa, cuáles son los practicantes, ¿no? Está hablando de justamente los arurukshu. Krishna separa los arurukshu con los aruda, que son los más elevados. Entonces, estos son los más neófitos. Cuando uno llega a esta etapa, hasta pranayama, podríamos decir que todavía está en una etapa neófita. ¿Y qué es lo que Krishna está recomendando acá para esta etapa? Krishna recomienda que no se deben abandonar las actividades. Actividades en sánscrito, otra palabra que usamos para decir actividades, karma. No se deben abandonar los deberes prescriptos, el dharma, ¿no? Esto lo dice ya que uno está en el comienzo de la práctica y no se tiene un control, amplio de la mente y los sentidos. La mente está muchas veces agitada, yendo de un lugar al otro. Es como un mono, ¿no? Que salta de una rama a la otra. Y imagínense un mono que es picado por un escorpión, como empieza a saltar de un lado al otro. Y no solo que fue picado por un escorpión, sino que también después lo atropelló un auto un poco. Y quedó así como que está perturbado por todo eso. Bueno, la mente es un poco así. Está de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, y no está bajo el control del yo, ¿no?
Y entonces por eso es mejor que se ocupe la mente y los sentidos en distintos propósitos relacionados con nuestros deberes. Actuar. Krishna dice, hay que actuar. Por ejemplo, en los ashrams, en los templos, están los que recién comienzan la práctica, los que se unen a la práctica. Ellos que recién comienzan, justamente lo que siempre se los trata de mantener ocupados en actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque su mente todavía no está tan estable y es probable que si ellos, por ejemplo, se recluyen en un cuarto o estén ahí, puedan sufrir de algunas tentaciones, ¿no? Hoy por hoy la tecnología está al alcance y uno puede, no sé, jugar a jueguitos o ver cosas que no son buenas para la práctica espiritual, o relacionarse con personas que tampoco son afines para elevar la conciencia. Y es por eso que siempre ellos se mantienen ocupados y como decía, es peligroso que estén como aislados, ¿no? Por eso Krishna va a decir, karma karanam uchyate, que es mejor ocuparse en sus deberes prescriptos. Entonces, uno debe ocuparse en las etapas gnósticas, uno debe estar ocupado. Tenemos distintos deberes, nosotros tenemos deberes temporales, como padre, hijo, hermano, empleado, jefe, lo que sea, maestro. Entonces siempre es muy importante mantenerse ocupados. Krishna va a revelar en el Bhagavad Gita, en el segundo capítulo, ya lo hemos visto, una secuencia, o podemos decir una consecuencia. La palabra consecuencia es una palabra compuesta, es una secuencia de hechos y que van a traer una consecuencia, un resultado. Entonces va a hablar en el texto 59, dice así, dice, el alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar que ellos semejante y dejar por ellos semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. En el texto que sigue, en el 60, dice, oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos, ¿no? Es muy difícil de controlar. Arjuna le va a decir a Krishna, dice, Krishna, pero controlar la mente es más difícil que controlar el viento, ¿no? ¿Cómo controlamos el viento? Es muy, muy, muy difícil. Y también Krishna le va a decir, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Entonces, enfocar la conciencia, la mente en Krishna. Y luego viene un texto muy famoso, Dhyayato visayam pumsam sangaste supasayate sangat sanjayate kama kamat krodo avijayate. Dice, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. Desapego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Ahí Krishna va a explicar precisamente cuándo comienza esta cadena, este descontrol, cuándo arranca. Y dice, al contemplar los objetos de los sentidos. Tenemos los 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y también están los objetos de los sentidos, ¿no? La forma, el gusto, ¿no? Las sustancias, los gustos, bueno, y demás. Entonces, cuando uno contempla, ¿qué quiere decir contemplar? Porque deberíamos definir la palabra contemplar para poder entender, porque por supuesto tenemos ojos, tenemos oídos, nariz, boca, estamos en contacto con este mundo. Contemplar es algo un poco más allá, ¿no? Ya no es mirar, sino es tomar completa absorción de un objeto o de una sensación. Entonces es como meditar en eso, es bien poderoso. Entonces cuando uno hace eso, ¿qué dice Krishna? Al contemplar los objetos, en la persona se desarrolla el apego. Entonces lo veo, me apego, lo quiero. Y de ese apego que surge, dice Krishna, dice la lujuria. Y de la lujuria la ira. Y después continúa diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es esta consecuencia? Dice, de la ira surge la ilusión completa. Y de la ilusión, la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material.
Fíjense cómo arrancó con algo simple, que uno podría decir, bueno, pero no pasa nada. Mirar un poquito, contemplar. No, uno se queda pegado. Esta energía material, esta energía ilusoria es muy poderosa. Krishan lo va a decir también en el capítulo 7, va a decir, Dai viesa gunamai mama maya durate allá, mame vaye prapadiante, mayametam tarantite. Esta energía divina amiga, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de superar. Dice que es muy difícil de superar. Por eso no debemos como tratar de luchar con algo que seguramente vamos a perder. Porque no hay duda de eso, ¿no? La que rige este mundo material, tenemos la semidiosa Durga, ¿no? Con ese tridente, tiene el tridente con las tres modalidades, pasión, bondad e ignorancia. Entonces debemos estar bien atentos a eso, a no dejarnos llevar por un pequeño desliz, ¿no? Debemos ser bien cuidadosos. Y entonces dice, pero el texto que va a seguir dice, pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad, pueden conseguir toda la misericordia del Señor, ¿no? Muy importante seguir principios, nos ayudan, es un marco en el cual uno puede vivir de una manera ordenada. A veces uno puede decir, bueno, yo quiero hacer lo que quiero. Bueno, pero ¿quién es ese que quiero? ¿Está hablando el yo verdadero? ¿El ego verdadero? ¿Yo como alma espiritual? ¿O está hablando la mente? Parte del cuerpo sutil que está descontrolada. Cuando hablamos de la mente, vamos a ver más adelante que puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y eso es muy importante. Cuando es nuestra amiga podemos darle rienda suelta para que pueda actuar y guiarnos. Pero cuando no es nuestra mejor amiga, nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas y por un camino muy penoso. Bueno, eso lo va a hablar seguramente Premi en unos días, va a hablar de eso, la mente. Muy importante que participen porque va a estar súper esa clase. ¿Es el viernes? El viernes, a esta misma hora. Entonces, importante estar atentos a no caer en esa contemplación porque ya sabemos lo que viene. Y a veces mejor cosas ni experimentarlas. Y eso lo podemos tener todo el día, ¿no? Estamos luchando con eso todo el día. Tenemos el celular donde tenemos una ventana hacia un montón de lugares. Entonces, es importante que tengamos cierta conducta. Cuando vamos a buscar el celular, que lo hagamos con un propósito. Ok, voy a hacer esto. Porque si no, lo más probable es que hagamos es este gesto. Tú, mirar, entrar en otra cosa, sin ningún propósito. Y nos dimos cuenta, pasó 1 hora y media. ¿Qué hice? Nada. ¿Y qué era lo que iba? ¿Para qué había agarrado el celular? Uno ni siquiera se acuerda para qué lo había agarrado. Pero se ve enredado. ¿Por qué? Porque esta energía es bien pegajosa. Cuando uno entra en contacto con este mundo es pegajoso, ¿no? Uno es como esos, imagínense, un piso recién pintado y uno empieza a pisar y se queda pegado y levanta el pie y se le pega el otro y agarra un papel para sacarse la pintura y se le queda en la mano y se lo saca con la otra y es muy difícil, es bien pegajoso este mundo. Debemos estar siempre bien atentos. Y a la vez Krishna dice que uno debe vivir en el mundo, debe justamente hacer su trabajo, hacer su deber. Quiere decir que cuando Krishna se está refiriendo acá a los primeros peldaños, podríamos decir que dentro del Ashtanga Yoga está hablando de estos primeros. Yama, Niyama, Asana y Pranayama. Luego están los que siguen, vamos a hablar un poquito de ellos, Pratyahara, porque este capítulo va a hablar del Ashtanga, entonces debemos definir qué es el Ashtanga, entender un poco mejor. Porque muchas veces escuchamos, sí, yo hago Ashtanga Yoga. Y la gente se refiere a algo que no verdaderamente es, porque los vemos o comiendo carne, o tomando alcohol, o no siguiendo estos principios de yama y niyama. Entonces, lo que están haciendo es un ejercicio físico, no están practicando el verdadero Ashtanga Yoga. Entonces, luego de los pranayamas viene pratyahara, que es la práctica del yoga mental, a través del control de los sentidos, que se consigue mediante diversos ejercicios. Consiste en neutralizar el ímpetu que proviene de los sentidos, desconectarnos de esa información externa y centrar toda nuestra atención en lo que sucede en nuestro interior, tanto a nivel físico como mental. Y después tenemos dharana. Dharana es concentración, es la concentración.
cuando llevamos la atención hacia el interior, suele ocurrir que descubrimos la cantidad de molestias físicas o pensamientos que se nos cruzan. Antes hablábamos de la mente, ¿no? Del mono, que es como que va de un lugar al otro. Y que no hay descanso para eso. En el proceso de dharana, para empezar hay que detener esta fluctuación, ¿no? Y para eso se utilizan diferentes técnicas de concentración. Es como para acostumbrarse a aprender a llevar toda nuestra concentración hacia un punto determinado. Y eso suele llevar un tiempo, no es algo muy fácil de hacer. Luego viene dhyana, como este capítulo del capítulo 6 se llama Dhyana Yoga, y es la meditación. Entonces, cuando conseguimos mantener el flujo de atención, sin distracciones, durante así un tiempo prolongado, suficiente, entonces estamos en un estado como meditativo. La mente ya no está tan móvil, ya está más estable. Se dice que la mente es chánchala. Chánchala significa vacilante. Entonces el dhyana implica una concentración, ¿no? Ser testigo, convertirnos en un observador de lo que nos está sucediendo, de nosotros mismos. Y por último está samadhi, una palabra que seguramente todos conocen, samadhi, que tiene que ver con ese estado así como de trance, en el que uno se conecta ahí con el Supremo, ¿no? En el corazón, en que alcanza ese estado de meditación bien profunda, trasciende ya el cuerpo, ya no está identificado con el cuerpo. Y en este estado, entonces ya cuando el practicante está en esta segunda etapa, podemos decir que es un practicante ya más avanzado, en este caso Aruda, y dice que cuando alguien se encuentra en esta etapa del Aruda, entonces Krishna, ¿qué es lo que dice? En el texto dice, Tasyaiva Shama Karanam Uchyate, dice, ahora puedes abandonar tus deberes, puedes estar recluido, no hay problema porque ya puedes controlar la mente, tu mente está bajo el control del yo, y seguramente vas a estar ocupado en actividades devocionales o espirituales. Cuando podemos ver muchas veces devotos que son muy elevados, incluso ellos se encuentran, pueden estar recluidos, pueden hacer votos de estar un periodo de tiempo así meditando profundamente, solos, porque ellos ya que están conectados con los santos nombres, con el Mahamantra Hare Krishna, con las escrituras. Pero siempre es un poco peligroso estar solo, ¿no? En el comienzo del movimiento, algunos devotos decidían irse al Radha Kunda, lugar más sagrado del universo, ahí en India, ahí en Vrindavan, Radha Kunda. Y ellos querían irse ahí justamente a meditar, a solamente cantar el santo nombre. Y eran devotos neófitos que estaban en una etapa, como dijimos anteriormente, una etapa de Arurukshu, eran bastante neófitos. Entonces decidieron hacer eso. Y Srila Prabhupada, cuando eso llegó a oídos de Srila Prabhupada, no le gustó nada, porque dijo que ellos todavía no estaban preparados para eso y que no lo iban a poder sostener el tiempo, que iban a caer de esa posición. Y es así como sucedió, porque lo hicieron y luego no lo pudieron sostener, ¿no? Uno dice, bueno, no, yo me voy al Radha Kunda a cantar todo el tiempo yapa, puedo estar todo el día cantando Hare Krishna, no necesito más nada. Eso puede ser una falsa renuncia, y es muy peligroso la falsa renuncia. A veces, cuando comenzamos la conciencia de Krishna, nos contagiamos, esta palabra que está ahora bien de moda, nos contagiamos de lo que se conoce como el SDP. Es una enfermedad que muchos devotos podemos padecer o padecimos. SDP es síndrome de devoto puro. ¿Qué quiere decir esto? Que sentimos que ya está, que ya conseguimos todo, que ya estamos en una etapa, somos muy elevados. Y eso es muy peligroso, porque, como dijimos antes, una falsa renuncia puede traer consecuencias muy dramáticas, ¿no? Por eso Krishna recién habla en el capítulo 18, va a decir, Sarva Dharman Parityagya Mamekam Sharanam Brajam Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshasyami Masuchaha. Y se abandona todas las variedades de religiones, tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas, le dice Arjuna.
pero eso lo va a decir recién en el capítulo 18. En el capítulo 2 puede hablar un poquito y en otros capítulos también da un vislumbre de esto, pero en el capítulo 18 al final ya lo dice contundentemente. Y en el significado, cuando leemos el significado en la última parte, Srila Prabhupada dice lo siguiente, dice, sin embargo, una persona consciente de Krishna, y ahí está como la llave de todo esto, porque ahora hablamos de los neófitos, de los avanzados, pero Krishna da una llave, Srila Prabhupada da una llave para poder comprender esto de manera profunda. Dice, sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación. Quiere decir que los practicantes de la conciencia de Krishna ya están situados desde un mismo principio en la meditación. Habíamos hablado de la Ashtanga, de todos los procesos, de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, bueno, hasta llegar a Samadhi. Dice acá Srila Prabhupada que el practicante, el Bhakti Yogi, ya está situado desde el comienzo justamente en el plano de la meditación. Dice, porque siempre el que está haciendo piensa en Krishna. Y como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Muy interesante eso, porque dice, suspendido las actividades materiales. ¿Y cómo distinguir si una actividad es material o es espiritual? Externamente puede parecer la misma. Podemos ver dos personas haciendo una misma actividad y desde afuera podemos decir, no, tal vez no podamos distinguirlo, ¿no? O alguien puede cocinar, puede haber un restaurante en el que haya un gran chef cocinando y puede haber otra persona, un devoto, una devota, que también está cocinando. Entonces, externamente los actos pueden ser el mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el nivel de conciencia. Ahí como está recordándome Miguel, en Food for Life, alimentos para la vida, cuando cocinamos ahí, cocinamos con una conciencia de que esto es para ofrecérselo a Krishna, es para el placer de Krishna. Y Krishna, luego de aceptarlo, se transforma en prasadam, su misericordia, alimento espiritual. Entonces externamente sí, hacemos lo mismo, cortamos los vegetales, calentamos, servimos, hacemos un montón de preparaciones, pero lo que hacemos a diferencia de este hombre, de este chef en el restaurante que estábamos comentando, es que él lo hace para complacer o satisfacer a los clientes y nosotros lo hacemos para satisfacer y complacer a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, el dueño, el propietario de todo. Y esa es la esencia y es la gran diferencia, lo que hace que el resultado sea totalmente diferente. Por eso es muy, muy importante y muy interesante cómo Srila Prabhupada nombra a esta institución, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, conciencia de Dios. Eso es lo que esto es lo que esta práctica es la conciencia de Dios, como cada uno lo quiera llamar. En diferentes culturas y tradiciones se llama de diferentes maneras, pero la conciencia de Dios es muy importante. Uno puede ser un buen practicante, cristiano, judío, musulmán, budista, lo que sea, pero con conciencia divina, conciencia de Dios. Y eso lo va a hacer avanzar a uno en su vida espiritual. Por supuesto que Krishna va a hablar acerca de cuál es la práctica más elevada, ¿no? En el capítulo 18 también va a decir, ¿no? 18:55. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tadvata tatoman tadvatoyotam visate tat anantaram. Va a decir Krishna, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Va a decir Krishna. Tiene la exclusividad para entenderlo a Krishna tal como es, con esa forma, con sus pasatiempos, sus cualidades, el medio es el servicio devocional. Con otras prácticas uno puede alcanzar ciertos estados de conciencia y conocer partes de esta divinidad, de esta suprema personalidad de Dios. Pero para conocerlo por completo, el Bhakti, el proceso del servicio devocional. Y también Krishna lo va a decir justamente en este capítulo, en el capítulo 6, en el último texto. Va a decir, Yoginam api sarvesam madgatenantar atmanam Shraddhavam vajate yomam same yukta tamomata. Entonces, después de describir a los diferentes yogis, va a decir, y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe en mí, siempre se refugia en mí, piensa en mí, y me presta un amoroso servicio devocional, es el que está más unido a mí por medio del yoga. Y es el más celoso, dice, esa es mi opinión, dice Krishna.
Fíjense Krishna qué humilde que es, que dice, esa es mi opinión. No hay más ni menos que la suprema personalidad de Dios. Está diciendo, esa es mi opinión. Imagínense si tenemos o no que tener en cuenta la opinión de Krishna, la opinión de Dios mismo. Entonces, volviendo al texto que nos toca hoy, hablamos un poquito acerca de los niveles neófitos y los niveles más avanzados. Siempre es bueno estar ocupados, porque los sentidos van a estar sí o sí ocupados, porque la mente, ¿no? Pensar, sentir, decir, siempre está ocupada, pero lo que tenemos que hacer es conectarla con actividades espirituales, actividades trascendentales, porque es muy difícil de tener la mente. Y este proceso justamente lo que hace es eso, es ocupar nuestras tendencias y nuestros sentidos y nos purifican, ¿no? Porque justamente en el Narada Pancharatri hay un texto que habla de eso. Dice, Sarvo padi vinirmuktam tat paratmena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchyate. Uchyate también, como en este texto de hoy nos encontramos con la palabra uchyate, que justamente significa se dice que es. Entonces, es la definición de Bhakti. Dice, Bhakti o servicio devocional significa ocupar todos nuestros sentidos. Dice, todos nuestros sentidos en el servicio trascendental al Señor, el amo de los sentidos. Y después dice, el servicio trascendental que el alma espiritual le presta al Señor, dice que tiene dos efectos colaterales. Dos. La persona se libera de las falsas identificaciones materiales y por ocupar sus sentidos, estos se purifican. O sea, nos salimos de nuestra identificación corporal y purificamos los sentidos. Quiere decir que actuando a favor o para complacer los sentidos de Rishikesh, de Krishna, del amo de todos los sentidos, uno se purifica. Fíjense, cuando lo hace de manera material y para su propio disfrute, uno se contamina y se enreda en este mundo material. Mientras que cuando lo hace justamente para complacer a Rishikesh, a Krishna, los sentidos se purifican. Es maravilloso eso, ¿no? Tenemos las dos actividades. Cuando uno las hace egoísta para uno mismo, se enreda cada vez más. Se dice que es un nudo, ¿no? Es un nudo bien apretado. Y por otro lado, cuando lo utilizan en el servicio, se libera. Nosotros como almas condicionadas, volviendo un poquito, recapitulando a la parte cuando hablamos de la veracidad y demás, somos almas condicionadas que estamos sujetas a 4 defectos, ¿no? Tenemos los sentidos imperfectos, estamos sujetos a la ilusión, tendencia a cometer errores y engañar. De estos 4, hay uno sobre el cual podemos ser más conscientes y estar más atentos. Algunos es muy difícil, ¿no? Sentidos imperfectos. Nuestros sentidos son imperfectos. Miro para arriba, veo el sol y lo veo chiquitito así, pienso que es del tamaño de una moneda, pero en realidad sabemos toda la dimensión que tengo. Está pasando algo en la habitación de al lado y yo ni siquiera puedo escuchar o ver. Con lo cual nuestros sentidos son imperfectos y no podemos hacer mucho para mejorar eso. A cometer errores, tendencia a cometer errores. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, que mi papá siempre me decía, dice, el que no hace no se equivoca. Entonces, ya por el hecho de hacer, uno puede cometer errores. Tampoco podemos trabajar mucho en eso. Estamos sujetos a la ilusión, a esta energía ilusoria, estamos sujetos a eso. Tampoco podemos hacer demasiado, pero sí podemos hacer en la tendencia a engañar. Y ahí volvemos con el punto que hablábamos de la veracidad, Satyam. Entonces, ahí sí podemos trabajar. Esa tendencia que hay a engañar, uno debe estar fijo, debe revisar constantemente y mejorarla. Totalmente, debe eliminar eso, porque eso no nos va a ayudar, al contrario, nos degrada. Eso es un punto bien importante dentro de estas cuatro miserias del alma condicionada. Y después también están las kleyas y demás. Pero bueno, básicamente eso. Hoy hablamos un poquito de la mente y una de las kleyas es adiátmica, justamente, que es la de la propia adiátmica, la propia mente, uno mismo. ¿No? Después están las otras entidades vivientes, adibáutica y adidáirica, producidas por los semidioses, desastres naturales y demás. Me gustaría ahora dejar un tiempito para preguntas. Ahí veo que están conectados un montón de amigos conocidos, hasta mi suegra Tonia, qué bueno que estés acá, Bharat,
Gustavo, bueno, si quieren poner sus nombres, Chitrak Prabhu, Sasi, hay un montón, Yamuna, Jivan, Migue, bueno, todos los que, Krishangi, si quieren poner Juan Perón, qué bueno que estés. Si quieren poner alguna pregunta, algún comentario, me encantaría escuchar, me encantaría algo que les haya quedado, algo que les haya gustado, si es que les gustó algo de esta charla, me gustaría compartirlo. Si tienen alguna pregunta, voy a humildemente intentar explicar un poquito a los ojos de las Escrituras. Se habla de la institución en las Escrituras. Muy interesante el punto, gracias, así. Bueno, cuando un culto o llega a un punto en el que es muy grande y uno quiere expandir y mantenerlo en el tiempo, se necesita cierto marco, ¿no? Porque como seres humanos necesitamos cierto marco donde haya, justamente un marco es un perímetro, donde haya ciertos límites y barreras en las que uno se debe mover para que esto no se descontrole. Entonces, si bien no habla directamente de una institución como una institución religiosa, pero sí habla de la institución del Varna Ashram, por ejemplo, que también son instituciones, ¿no? Las ocupaciones sociales y las espirituales. Es decir, que en las Escrituras ya Krishna establece marcos, incluso los principios regulativos. En el significado acá leímos que dice principios que regulan la libertad. Quiere decir que la libertad debe ser regulada. ¿Pero por qué debe ser regulada? Debe ser regulada porque nuestra mente está descontrolada. Cuando en otras eras no era tan necesario un montón de cosas que hoy las vemos como, es decir, eran naturales. A nadie se le ocurriría matar una vaca para comerla, o robar, o mentir. Pero bueno, con la degradación de las eras y el avance de Kali Yuga, esas cosas van surgiendo. Y es por eso que para mantener un orden en una sociedad es importante que haya cierto marco. Por supuesto que podemos hablar del ideal, de las instituciones. Sí, por supuesto, sí, las instituciones muchas veces hay errores, se cometen errores, por supuesto. Pero en términos generales son para que algo pueda crecer. Si no hay una organización, es muy difícil crecer. Se dice que si uno no tiene un plan, en realidad lo que está planificando es el fracaso. Si uno no tiene un mapa, una guía, uno está destinado a perderse. Entonces es importante tener una guía, tener un destino, tener un lugar donde uno esté contenido, una contención. Y por supuesto, toda institución está justamente dice intuición, pregunté por la intuición, yo me mandé para la institución, intuición, entonces, ¿qué tiene que ver con la intuición? De la intuición de las Escrituras, sí, por supuesto, la intuición es muy importante, disculpas, así, la intuición es súper importante, por supuesto, es un sentido que está justamente conectado con el yo, con el yo como alma espiritual y la superalma, que está Dios, Krishna, en nuestro corazón. Entonces la intuición, claro que es importante, muy, muy importante, y se desarrolla esa intuición. Cuanto uno más conectado está con su ser, uno puede desarrollar esa capacidad, y a través de la intuición es esa voz interior, es ese sexto sentido que nos dice algo. Y las mujeres son bien intuitivas en eso, tienen esa ventaja que, ¿no? En mi caso, siempre cuando estoy con Premi siempre es mucho más intuitiva. Ella ya percibe las cosas mucho antes que yo. Así que sí, la intuición, claro, hay lugar. Y no lo habla directamente, que yo haya escuchado directamente como la intuición en las Escrituras, de acuerdo a lo que yo leí, pero sí tiene que ver con eso, con la conexión con el ser y con la superalma, porque Krishna está en nuestro corazón como superalma y Él es testigo de todo. Y cuando uno está bien conectado con eso, uno puede ahí tener una visión clara
Entonces ya no es uno, no es la propia mente el que está hablando, sino es Krishna desde nuestro corazón que se está manifestando. Bueno, espero haber respondido. Disculpas, así que me confundí. Federico, bienvenido. Gracias, Federico, por estar acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que les haya quedado? ¿Algo que se llevan de esta reunión? ¿Algo que quieren que profundicemos un poquito más? Entonces, qué importante, ¿no? Es estar ocupados. Qué importante es estar ocupados y estar guiados por personas que estén un poquitito más adelantadas que nosotros. Eso es bien importante. Dice Sassi, el ego siempre engaña. Sí, el ego, vamos a definirlo como el ego falso. Nuestro ego es el ego, lo que yo soy un alma espiritual. Y el ego falso es nuestra falsa identificación. Soy hombre, mujer, no sé, argentino, uruguayo, lo que sea, médico, escritor. Ese es el ego falso. Y sí, nuestro ego falso, por estar en contacto con la materia, uno se cree aquello que no es. Y en base a eso uno actúa. Uno actúa desde ese nivel, desde el nivel material, corporal. Pero cuando uno se sitúa en el plano trascendental, cuando uno entiende quién es uno, cuál es su identidad, y a partir de ahí actúa, ya está todo alineado, ¿no? Es muy importante entender quién es uno, ¿no? Porque a partir de ahí uno puede avanzar. Si uno no se conoce, no sabe qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene, cuál es su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces, lo más importante es conocerse uno y conocer su verdadera posición, cuál es su sanatana dharma, su deber eterno. Generalmente nuestros deberes temporales los conocemos. Trabajar, ir al colegio, hacer esto, ¿no? Cuidar a la familia, a los hijos, a la abuelita, pero nuestro deber eterno, desde almas espirituales eternas sirvientas de Dios, eso es a veces más complicado de entender. Pero cuando uno se sitúa en ese plano, también ya puede hacer todos sus otros deberes y todo se le ofrece a Dios como un regalo, como una ofrenda. Dice así, Iván, gracias por tu pregunta. En esta era, ¿qué es mejor? ¿Cantar el mantra o estudiar los Vedas? Qué linda pregunta la tuya. Bueno, las dos cosas. Así como cuando uno tiene un hacha, ¿vieron un hacha? El hacha tiene dos filos, de un lado y del otro. Entonces, canto el mantra Hare Krishna y estudio las escrituras. Porque ¿qué va a pasar si no? Si yo solo canto el mantra Hare Krishna, puedo caer en un plano solamente emocional, ¿no? Ay, sí, canto Hare Krishna, ay, estoy tan bien, me siento tan bien. Pero la mente, como dijimos, puede hacernos malas pasadas. Y un día digo, entonces hoy no tengo ganas, no. Entonces, cuando uno tiene conocimiento de las escrituras, lo que va a hacer es como un árbol, pero que tiene buenas raíces. El conocimiento nos da raíces. Entonces, cuando viene un viento, uno es como una palmera que lo mueve, pero no lo arranca de raíz. En cambio, si uno se mantiene en un plano emocional, ¡ay, qué lindo estuvo el kirtan, un néctar, qué bueno todo eso! Pero no profundiza en la práctica, los principios y en las rondas, y no lee, no tiene buenas raíces. Por otro lado, si uno solamente se dedica a la parte intelectual, al jnana, a leer, estudiar, pero no canta rondas, tampoco va a avanzar en la vida espiritual. Entonces, las dos cosas, una y la otra, ¿no? Es como el khichdi. El khichdi es una preparación tradicional de India que está compuesto principalmente por dos cosas, arroz y un grano, dal o arveja o protomum o lo que sea. Que cuando estos son combinados tienen un 42% más de nutrientes que cuando se comen por separado, es decir, comer arroz. Entonces, de la misma manera, esto de acuerdo al libro de Yamuna, el libro de cocina, que lo tomamos como una escritura. Entonces, Yamuna Devidasi. Así que es importante las dos cosas. Estudiar, leer las escrituras y cantar el Mahamantra. Y por supuesto cantar, como dice acá Miguel, en congregación, Sankirtan. Muy importante estar en asociación con los devotos. ¿Por qué? Porque el fruto de cantar buenas rondas hace que uno quiera leer más.
Y el fruto de leer mucho y entender, hace que uno cante. Entonces, si uno ve que alguien canta mucho, pero no estudia, no está sintiendo un gusto demasiado elevado. ¿Quiere decir eso que todos debemos ser estudiosos, así? No, cada uno tiene su naturaleza, pero sí es importante a nuestro nivel tener nuestra práctica constante. Por ejemplo, de leer un capítulo del Bhagavad Gita por día. Hay un grupo a nivel mundial que se llama CHAD o CAD, capítulo al día, en el que nos comprometemos, nosotros estamos comprometidos hace tiempo, de leer un capítulo del Bhagavad Gita por día, todos los días, un capítulo mínimo. Pueden leer solo el texto, la traducción y significado, lo que cada uno quiera, en sánscrito, en español, cada uno, pero al menos un capítulo por día. Y yo les aseguro, no es que se los aseguro yo, lo asegura Srila Prabhupada también, de que van a alcanzar el éxito en la vida espiritual. Un capítulo al día. En una clase, Srila Prabhupada le dijo a sus discípulos, si leen un capítulo del Srimad Bhagavatam todos los días, van de regreso al hogar de vuelta a Dios. Todos, ¡Jai, Srila Prabhupada, Jai! Al tiempo volvió y dijo, ¿lo están haciendo? No, nadie lo estaba haciendo, muy poquito. Entonces, hay que ser práctico, determinado. Un capítulo al día. Puede llevarle leerlo, solamente la traducción puede llevarle, depende del capítulo, entre 7, 5, 7, 10, 12 minutos, los capítulos más largos, el capítulo 2, capítulo 18 y alguno más, el 11. Pero si no, en 7 minutos lo hicieron. Van a tener 7 minutos más, van a ser 7 minutos más viejos, pero si no lo hacen, no van a tener esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Acá Kangi dice, es muy bueno leer un capítulo, aunque sea solo la traducción. Muy bien, sé que vos también lo estás haciendo. Vamos ahí. Bueno, ¿algún comentario, alguna preguntita más? Y si no, vamos terminando por aquí, que ya es justo la hora. Damos lugar a algo más, un comentario, algo cortito. Si no, los dejamos por acá. Muchas gracias a todos por su participación, por su buena onda. Que estén muy bien, sean felices en conciencia de Krishna y les deseo todo lo mejor. Panchakalpatarviyascha, Kripa Sindhu Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada aquí. Jai.